Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. ¿Tengo mi libro? Aquí está la sábado. Bueno, ahora estoy diciendo casi todos los sábados. Sábado por medio. Yo me apustete, casi todos los sábados estamos con no, dice que don Diego Gres Cañete, nuestro amigo, no se está, digamos, con este programa está acompañando, tuvo por ahí algunos inconvenientes de traslado. ¿Sí fue así o no? Sí, bueno, cuando los autitos se enferman es con tutti. Oiga, que están caros los repuestos, don Diego, por Dios. Ayer cuando estaba con un maestro, estábamos hablando de otro tema y salió el tema de que hasta arreglar el auto ahora, o sea, cualquiera no puede arreglar un auto que trabaje y gane un sueldo normal. No, está todo muy caro. Muy caro. No solo la mano de obra, sino que también los repuestos. Los repuestos están carísimos, muy caros los repuestos. Oiga, don Diego, desde que, bueno, don Diego Cañete es quien es el autor de Historias de Pichilemu, nuestro investigador, historiador, que tiene este libro que usted puede ver en las imágenes también porque estamos transmitiendo a través de Facebook, Historias de Pichilemu, un libro maravilloso que nos cuenta desde los inicios de cuando estas tierras maravillosas y hermosas recién estaban, podríamos decir, siendo habitadas, pero digamos por una población ínfima, pequeñísima, a comparación de lo que tenemos ahora, que hay de año más y más aumenta nuestra población. Bueno, don Diego, antes de comenzar con este tema que nos convoca, que estamos viendo los distintos periodos de las administraciones municipales, nos quedamos en un periodo bien especial, bastante complejo para nuestra comuna, que incluso nos fuimos a conocer a nivel país. Por lo que sucedía. Pero antes de eso, quiero, usted que tantas veces ha escrito también en su diario electrónico Danilo sobre los distintos personas que han sido significativas para esa comuna y que han ayudado a que esté digamos, acorde la forma de los destinos del país, ¿ya? Como fue don Mario Moraga Cáceres, que ha partido del encuentro de nuestro Señor, un hombre muy don Mario Moraga Cáceres, que toda la vida luchó allí porque todo fuera transparente, que quizás también en nuestros tiempos se ha logrado, hemos tenido un equipo allí de transparencia con distintos cambios que se han hecho y sobre todo a nivel municipal. Y también a nivel país, pero me refiero a que él, un hombre muy luchador, muy diría yo con una fuerza fuera de serie, porque y fuera, diría yo, de los tiempos que estamos viviendo, porque hoy en día cada uno vive en su metro cuadrado. Y él nunca, él vivió siempre para, bueno, obviamente para su familia, pero también para ser parte de la voz, de los sin voz de nuestra comuna. Sí, así es, Irmita. Bueno, recordar a don Mario Moraga, él fue regidor de Pichilemu, periodo 67 al 71, y muchos, los más jóvenes quizás lo van a recordar por esos programas que hacía todos los días domingos, si no me equivoco, aquí en la radio Entre Olas y también en otras radioemisoras de aquí de Pichilemu que se llamaba Sin Pelo en la Lengua. De hecho lo conocíamos como Sin Pelo en la Lengua. Y claro, bueno, él tenía una visión bien particular sobre Pichilemu,
sobre todo iba en contra de lo que él percibía como corrupción, como falta a la probidad, que está todo tan en boga, pero en ese tiempo no teníamos ley de transparencia, por ejemplo, no teníamos acceso a los documentos públicos, no podíamos ver las actuaciones, y sin embargo las malas actuaciones de nuestros servidores públicos las conocíamos por cuando llegaban a los tribunales. Así es. Oye, un hombre muy leal, como digo, un hombre muy transparente, honrado, un hombre que de una conversación siempre interesante. Yo me acuerdo haber tenido varias conversaciones con él, varias oportunidades nos fue a visitar a su casa para conversar. Un hombre de una conversación bastante importante, interesante y siempre muy educado, muy educado, porque yo tengo los más gratos recuerdos, los gratísimos recuerdos de él. Una forma, y a mí siempre me llamó la atención de él, siempre, don Diego, me llamó la atención esta forma inclaudicable de lucha, o sea, siempre ahí con una fuerza y entereza que es admirada y que queda también sin duda en el recuerdo de muchos. Sí, sin duda, y yo creo que muchos tienen que tomar cierta enseñanza de lo que hizo Mario Morales, en el sentido de no solo cuestionar la actuación, porque cuestionar y criticar es fácil quizás a nuestras autoridades, sino que también hacerlo con fundamento. Tener el deber. Ayer por ejemplo, conversaba con unos amigos de la comuna de Navidad en un contacto en la radio, y hablábamos del tema de la municipalidad de Navidad, que está en tela de juicio por falta de la probidad del alcalde Jan Columen. Y comentábamos pues justamente eso de que los servidores públicos tienen que ser honrados, tienen que ser capaces, y el primer acto de corrupción viene cuando personas que no son capaces para ciertos puestos públicos aceptan esos cargos sin tener las competencias, porque afectan a la comunidad, afectan la confianza pública, y también la gente pierde la credibilidad en las instituciones, que son las que tienen que sostener nuestro bienestar, nuestro desarrollo, nuestro porvenir. Increíblemente, don Diego, que usted tiene toda la razón, porque todos tenemos necesidades en nuestra vida, todos queremos mantenernos nosotros o mantener a los que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo, en el caso de nuestra familia, pero también debemos tener la capacidad y la honradez de decir cuando son mis competencias y no las son. Yo no puedo ir a hacer tortas porque no tengo la remota idea de cómo se hacen bizcochuelos, pero sí puedo a lo mejor ayudarle a ustedes a hacer una entrevista, porque ya tengo años, yo no estudié periodismo ni nada de eso, pero tengo años trabajando en esto y me puedo defender también y puedo hacer un buen trabajo, a lo mejor no de excelencia, porque para eso hay que ser periodista, pero sí puedo hacer un buen trabajo. Entonces creo, don Diego, que esta falta de auto honradez está muy carente hoy en la sociedad. Sin duda, y el problema, Irmita, es que, como le decía, la sociedad en general va perdiendo confianza en nuestras instituciones, que son las que son verdaderamente las llamadas a sacar la cara por nosotros. Cuando un alcalde, cuando un concejal, cuando un consejero regional incurre en actos de corrupción, no se hace rico él o no se beneficia él solo, sino que daña permanentemente quizás la credibilidad de esa institución. Así es, la credibilidad, y daña los vestidos de muchos con los bolsillos de uno. Sí, y al final tenemos personas como don Mario Morán, que siempre predicó con este ejemplo, quiso llegar a la alcaldía en varias ocasiones, a la concejalía, que una vez estuvo muy cerca de llegar. Siempre fue independiente. Sí, fue independiente. Él era demócrata cristiano, sí, pero tuvo un tema ahí en los años 90 que no lo dejaron competir y renunció. Entonces, seguir, digamos, la idea de don Mario Morán, en el sentido de estar pendiente de qué es lo que hacen nuestras autoridades,
Ya, ahora estamos hablando, por ejemplo, del tema del presupuesto. Estar pendiente, uno puede acceder ahora es fácil, porque está el sitio de transparencia activa, desde el 2009 que está la ley de transparencia. Uno puede acceder al sitio web de la municipalidad, revisar los estados de ejecución del presupuesto, puede revisar los actos administrativos, por ejemplo, decretos, ordenanzas. Uno tiene acceso más fácil que antes y por lo tanto es responsabilidad de la ciudadanía estar encima, por decir, de la autoridad, porque si no, eso mismo le da la sensación de impunidad de cometer actos, digamos, alejados de la probidad. Así es. Bueno, excelente, sin duda, un legado importante dejó para las nuevas generaciones, don Mario. Sí. Irmita, yo estoy bien contento de haber podido darle un pequeño reconocimiento hace unos años atrás a don Mario Moraga junto a don Flavio Álvarez y Osvaldo Vidal, ya los tres ya fallecidos, en el Centro Cultural cuando presenté el libro Provincia de Araucanía, el 2016. Ah, sí, pues que tenía mucha relevancia y con lo que usted hizo en esta oportunidad. Y tantos personajes, pasan a ser personajes de la historia del Pichilemu, importantísimos que han partido como una generación que nos está dejando, que lucharon muchísimo, no es lo que hoy vemos en nuestro pueblo y que tenemos tantas oportunidades, las perdemos y las desperdiciamos, en muchas oportunidades. No. Pero ahí había realmente necesidad y éramos una comuna de muy escasos recursos, y para poder salir adelante había que hacer muchos esfuerzos. Una generación bastante especial. Quizás por esa misma ausencia de recursos materiales, yo creo que tenían el afán también de traer un mayor desarrollo y progreso a la zona. Sí, don Flavio Álvarez, por ejemplo, fue, antes de ser regidor también, fue subdelegado del gobierno de Jorge Alessandri. Y don Osvaldo Vidal, bueno, él fue regidor en varias oportunidades también. Recordar, por ejemplo, a tantos personajes que ya hemos comentado incluso en los capítulos anteriores, invita cuando abordamos los periodos 67, 71, 71, 73, el señor Saldía, Jorge Díaz, que fue inspector de la municipalidad tanto tiempo, y el último periodo antes del golpe fue regidor también, subdelegado también incluso del gobierno de Salvador Allende, tantos personajes que a lo mejor se nos pueden más recientemente fallecidos, por ejemplo, Mario Bichón, Orlando Cornejo, Mariano Polanco. Lo recuerdo también, hoy también San Polanco, por supuesto, lo recuerdo muchísimo allí, varios periodos fue concejal, sí. Bueno, y tantos personajes que han partido, bueno, pero también debo decir que con orgullo su familia y la comunidad los recuerda con orgullo, porque fueron relevantes e importantes para esta comuna y entregaron muchísimo, y creo que cada uno de esos granitos ha sido relevante e importante para en parte ser lo que somos en la actualidad, en parte. Sí. ¿Sabes por qué en parte, don Diego? Porque seríamos muchísimo más. Y quizás como muchas de estas personas, o como quien estamos recordando en este minuto, como muchos otros, como Mario Morales y muchos otros, que hubiesen hecho las cosas como correspondían, con toda esa transparencia absoluta, como el agua que podemos ver el fondo, las piedras del fondo, nuestra comuna tendría muchísimo más entregar, muchísimo más, hubiese crecido muchísimo más y más rápidamente. Entonces, un gran personaje, una gran tarea, y como digo, muchísimos también que han partido, pero recordarlos con mucho cariño, recordarlos con ese legado que nos indicaron, y ustedes como familia de cada uno de ellos, recordarlos y sentirse orgullosos de todo lo que ellos y ellas entregan. Sin duda, Irmita. Vamos a este libro que convocamos. Sí, hace unos días atrás quedamos en un periodo bastante álgido, Irmita. Bueno, que tiene relación con lo que estábamos hablando en este video. Claro, justamente. Usted, bueno, los auditores también podrán recordar cuando los días domingos don Mario Moraga sacaba ahí, hablaba del zar pichilemino, del emperador también. Bueno, estamos remontándonos un poco a esa época.
una época muy oscura, muy oscura. Yo creo que vuelvo a reiterar, lo voy a volver a decir, yo creo que la nube negra que tenemos nosotros viene hace muchos años. Sí. Es como cuando vemos las nubes que se llenan de agüita, están listas, más negrecitas todavía para la lluvia y la tormenta. Yo creo que estamos en ese periodo, estamos en el periodo en que la nube se llenó y estamos listos para la tormenta, una tormenta perfecta. Sí. Bueno, quedamos en la renuncia a puertas de su destitución del exalcalde Jorge Vargas en julio del 2007. ¿Ya? Él presentó una carta que fue aprobada el mismo día 20 de julio del 2007 en el Consejo Municipal, pero esto lo hizo, digamos, para no renunciar, sino para... Recordamos un poquito, vamos a hablar un poquito para que nos tomemos el hilo de dónde vamos, de lo que sucedió anteriormente. Sí. Un poquito. Bueno, el alcalde Vargas fue condenado por el caso Video y también por el caso de los testigos falsos y terminó siendo sancionado con la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 7 años. Ya esta inhabilitación terminó en el año 2014 y por eso después pudo postularse alcalde y después consejero regional de Tres Oportunidades. Pero retomando ahí con el tema, fue una época bastante dolorosa para Pichilemu. Los pichileminos que vieron esa época, que por ejemplo como yo tuvieron que estudiar afuera, podrán recordar el mote que teníamos los pichileminos como si fuéramos delincuentes. Oye, a mí me tocó. Y yo, fuera de Pichilemu, te decía, por X motivo, hay alguna parte que decía, ya, debe sus datos. Ustedes dan Pichilemu. ¿Pichilemu? Así como que Pichilemu. Uy, ¿cómo están por allá con todo lo que les ha pasado? ¿Me entiendes? Sí. O sea, ya salíamos de esta frontera y nos reconocían. Pichilemu era la marca reconocida por todo ese tipo de situaciones que bueno. Sí. Lamentablemente, bueno, durante la alcaldía de don Jorge Vargas hubo distintos conflictos y controversias judiciales, administrativas. Algunas terminaron con restitución de personas, hubo una investigación ahí también por el uso de bonos de FONASA para hacer calendarios. Distintos temas que terminaron al final con la renuncia, pero condicionada que lo iban a destituir en el año 2007, en julio del 2007. Entonces, ¿qué pasó después? El señor Gustavo Parragués, que era el jefe de la unidad de control, asume como subrogante, ¿ya? Aquí vamos a hacer un alcance, porque muchas veces se habla de alcalde titular, subrogante y suplente, ¿ya? El alcalde subrogante es cuando es un funcionario de la municipalidad que asume el cargo de alcalde por ausencia del titular. En cambio, el suplente, el mote de alcalde suplente, es cuando un concejal asume la alcaldía, sea por ausencia temporal o permanente. Cuando es permanente, asume como titular. ¿Ya? En este caso, el señor Parragués ejerció como subrogante, pero la municipalidad tuvo que elegir un alcalde titular porque no había alcalde titular, ya había renunciado el señor Vargas. Entonces, aquí se generó un conflicto, digamos, entre los concejales de la concertación. Particularmente el señor Roberto Córdoba se quejó con la Democracia Cristiana porque él, al ser el concejal más votado, sentía que tenía, digamos, la preferencia para ser el alcalde. Claro, pero finalmente la DC hizo valer su mayoría y con un voto del sector de derecha logró que el señor Víctor Rojas asumiera como alcalde titular por el resto del periodo 2004-2008, ¿ya? Y si bien él ejerció legalmente el cargo titular hasta el 6 de diciembre del 2008, verdaderamente lo ocupó el cargo solo por algunas semanas. ¿Ya? Sí, y esto también por otro conflicto, digamos, de carácter judicial que surgió por distintos asuntos. Pero antes de entrar en eso, vamos a mencionar que la vacante que dejó el señor Rojas la asumió el concejal Alfonso Aravena por el resto del periodo. Y en este breve administración del señor Víctor Rojas se aprobó que la Feria Libre funcionara durante los días miércoles y sábados, se hizo un contrato de comodato con la segunda compañía de bomberos y se apoyó una solicitud para reinstalar el servicio médico legal en Santa Cruz, ¿ya? En verdad no se hizo mucho, pero también tengamos en cuenta que en verdad ejerció el cargo durante menos de 2 meses, un mes y medio. El 12 de septiembre del 2007... Dime la cuenta, por favor, señor auditor. ¿Cuántos llamos? ¿Señor Rojas, pasamos a la arena? No, concejal, él asumió como concejal. Teníamos a Jorge Vargas, Gustavo Parragués, Víctor Rojas. Víctor Rojas. Víctor Rojas subió por el Rojas. Aravena asumió como concejal por Rojas, claro, por la vacante.
En agosto del 2007, la Fiscalía inició una investigación en contra de don Víctor Rojas, del exalcalde Vargas, del concejal Hernán Garrido y dos funcionarios en el que se denominó el caso Parquímetro. ¿Ya? Al alcalde Rojas se le imputó el delito de fraude al fisco, cohecho y asociación. Estuvo prófugo durante 24 horas y finalmente fue detenido el 12 de septiembre del 2007 a las afueras del Tribunal de Pichilemu, donde se entregó para ser formalizado. Me acuerdo muy bien de ese día. Sí, y quedó en prisión preventiva junto al alcalde Vargas, exalcalde Vargas, en la cárcel de Santa Cruz. Mientras tanto, el concejal Garrido fue alejado de su cargo. ¿Ya? Y podemos mencionar de este caso Parquímetro, que básicamente conocemos el nombre hasta ahora, se lo vamos a explicar un poco para que quienes no tengan los detalles lo puedan saber. Antiguamente los parquímetros ahora se entregan en concesión, digamos, a empresas que participan y bueno, este año fue por 60 millones más o menos, una inversionista de Santiago la que se adjudicó el parquímetro. Pero en el año 2007 la municipalidad se lo entregó a una persona conocida a nivel local, que actualmente se desempeña, digamos, en la oficina de inspección, que es el señor Miguel González Carbacho, ¿ya? Y él solicitó el término anticipado del contrato al alcalde Vargas en febrero de 2007, quien, entre comillas, con una inusual rapidez, dice el fiscal Mena, comenzó a dar curso a la solicitud y el término del contrato se hizo bajo el amparo de una cláusula de las bases de licitación que estipulaba que el contrato podía ser aumentado o disminuido según las necesidades que se presentaran. En cualquier caso, la solicitud tenía que ser aprobada por el Consejo, ¿ya? El informe que hizo el Departamento de Tránsito dijo: vamos a restituirle dinero, 1.037.000 pesos. Pero esto no lo aceptaron ni el alcalde ni los concejales Rojas ni Garrido, ¿ya? Se conformó entonces una comisión que conformaron Rojas, Garrido, junto con los jefes del Departamento de Tránsito y la Unidad de Control, además del administrador municipal Francisco Vidal. Y estos presentaron un informe al Consejo Municipal que sugirieron la devolución de 1.935.000 pesos, que fue el 23,6%, digamos, de la concesión, ¿ya? Entonces, los concejales Garrido y Rojas, según dice el fiscal, comenzaron a exigirle al señor González Carbacho la suma de 500.000 pesos por haber votado en su favor en la devolución del dinero, ¿ya? Y el día 27 de marzo del 2007 le exigieron por última vez a Miguel González la entrega de los 500.000, argumentando que le debían ese dinero porque no le correspondía. Terminó entonces abruptamente ahí el periodo de don Víctor Rojas, que, como decíamos, legalmente ocupó el cargo durante el resto del periodo, hasta el 6 de diciembre del 2008, pero efectivamente lo ejerció solo hasta el 12 de septiembre del 2007. Entonces volvió a asumir como alcalde subrogante el señor Gustavo Parragués. Y el 23 de noviembre, en sesión extraordinaria, se eligió como alcalde suplente a Marcelo Cabrera Martínez, que es actual concejal. Él ejerció durante un poco más de tiempo el cargo. Por ejemplo, rindió la cuenta pública del 2007, destacó las obras de pavimentación de Cahuil y Bucalemo, que se terminaron por ahí para el año 2009, así como la restauración del Centro Cultural Ross. Se repuso el sistema de iluminación del estadio municipal. En general, varias obras que venían, digamos, desde antes, pero que le tocó continuarlas. Y pagar deudas que tenía enormemente el municipio, pero no me acuerdo muy bien de ese periodo. Sí, y eso no se terminó tan pronto, lo de las deudas de la luz. Me acuerdo, no, en eso yo me acuerdo perfectamente de aquella época que tuvieron que hacer convenios con la empresa para poder pagar la luz porque iban a cortar la luz de las calles, teníamos que dar oscura. Sí. Ahí hizo convenio para que pudieran pagarse la luz, ahí hizo convenio para que los establecimientos vacacionales que también iban a quedar sin suministro de agua en este caso, y lo demás tuvo que hacer convenio para poder que esto pudiera continuar. No, y hubo un conflicto ahí importante, Irmita, con los funcionarios municipales, porque Cabrera pretendió despedir a varios funcionarios que venían de la época de Jorge Vargas, y él dice en el Expreso de la Costa, dijo: la municipalidad no puede transformarse en una agencia de empleo. Ojo. Y ahora tenemos el municipio que tiene 2/3 del presupuesto que lo destina a sueldo. Sí, 18, me parece, un ápice, pero 18.000 millones, 18.000 fracciones el presupuesto anual del 2026, sí. Y gastamos más de 12.000 millones anuales en pagos solamente del sueldo. Correcto. Sí, justamente. Muy poco para inversión, muy poco para los comunistas. Sí.
Entre otras cosas que hizo el señor Cabrera, bueno, tomó la determinación de presentar una querella en contra de los implicados en el caso Parquímetro, que como ya mencionábamos, era el alcalde titular Rojas junto con el concejal Garrido, entre otras personas. Y él hizo una reflexión también en el Expreso de la Costa sobre la proyección turística de Pichilemu. Habló de enfocarse fundamentalmente en tener un balneario más seguro, ordenado y limpio. ¿Qué pasó? Siguieron los problemas. El 16 de noviembre de 2007, el alcalde subrogante Parragués presentó una denuncia ante la Fiscalía por falsificación de instrumento público en contra de Marcelo Cabrera y Héctor Cornejo, ya señalando irregularidades en la rendición de gastos por su asistencia a seminarios con cargo al presupuesto municipal. En el caso Cabrera se descubrió que había presentado una boleta de un hotel de Arica por 28.000 pesos, cuando en realidad la original ascendía a 20.000 pesos. Y además se encontró una boleta de un establecimiento en Puyehue registrada por 100.000 pesos, cuando la cifra real era de 80.000 pesos. También se involucró en esto al alcalde Víctor Rojas. Por esto, el 15 de mayo del 2008 fueron detenidos el alcalde Cabrera, el alcalde Rojas y el concejal Héctor Cornejo por su responsabilidad posible en el caso boletas adulteradas. Sí. Y si bien fue dispuesto a su libertad al día siguiente, quedaron inhabilitados de participar en reuniones y ejercer sus cargos durante 60 días. Entonces asumió una nueva alcaldesa subrogante, una nueva funcionaria, que fue la señora Marcia González, encargada de la SECPLAN, y el 4 de junio del 2008 vuelve a asumir el cargo el señor Marcelo Cabrera hasta el 26 de octubre, cuando dejó el puesto para iniciar su campaña de cara a las elecciones municipales. Hasta el 12 de noviembre ejerció como alcalde subrogante el funcionario Luis Calderón Gómez, quien actualmente es concejal de la comuna de Navidad. Bueno, durante la gestión de Cabrera, que estuvo durante la mayor parte de este año 2007 al 2008, se incorporó a la comuna dentro del plan para enfrentar la sequía, se puso en marcha dos jardines infantiles en la cuna del pueblo de Viuda y Cardenal de Panilonco, y también se hicieron obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de Esvío, que terminaron de inaugurarse en el año 2010. Finalmente, el 14 de octubre del 2008, el fiscal Jorge Mena acusó al alcalde suplente Cabrera de haber cometido 2 delitos de fraude al fisco, por lo que no pudo volver al cargo una vez que pasaron las elecciones, ya, porque los alcaldes se suspenden un mes antes de la elección y después retoman el cargo, ya. Pero en este caso el señor Cabrera no pudo volver porque lo suspendió esta acusación del fiscal Mena. El señor Cabrera ganó la elección, pero no pudo asumir el cargo. ¿Ganó la elección en Estados Unidos? Sí. Es una votación que no se ha visto, histórica, diría yo, dentro de la elección. Sí, tuvo una importante votación, pero resulta que él fue cesado efectivamente en el cargo de alcalde suplente, y el consejo eligió a otro alcalde suplente que terminó este periodo 2004-2008, que fue don Hernán Garrido Sales, quien había estado acusado en el caso Parquímetro. Correcto. Pero sabes, sí, yo no sé, a mí me pasa, yo desde esa época, debo decir que en esto que estás relatando usted, don Diego, yo creo que siempre quedó con la nebulosa, siempre quedó con un tipo de no claridad. Uh-huh. Como que todo quedó allí como porque hubieron casos ya que se dieron y todo lo demás, pero aquí en este quedó como una cosa, como sí, un sabor a no claridad. Nunca se aclaró mucho el tema. No, porque... Por ejemplo, en el caso de don Víctor Rojas, él nunca fue condenado. Uh-huh. Lo alejaron del cargo, pero nunca lo condenaron. Terminó el periodo 2008 uh-huh, y la fiscalía hizo una suspensión de la investigación. Entonces ahí uno se pone a pensar, a lo mejor también tenían un componente político las acusaciones. Y ojo que el fiscal Jorge Mena fue recientemente destituido por estar involucrado en los casos de narcos. Entonces, da para pensar. Da para pensar. Sí, caso narco. Pero también quedó en esto por la forma de que se llevó a este juicio, en este caso, y testigos que... Bueno, un caso que yo creo que va a pasar a la historia como uno de los casos más complejos y no claros, ¿ah? Porque nunca quedó, a pesar de que la justicia indicó toda la investigación y todo lo demás, pero igual hubieron atisbos por allí de cosas que quedaron
digamos, están con este sabor que como no nos fue muy grato, como diciendo, se hizo lo que corresponde, se hizo a cabalidad. Fue, a mí me quedó como una sensación por ahí. Es que la verdad es que todos estaban medio comprometidos en ese periodo, los concejales. Es que si usted conociera la historia, así como muy, digamos, finamente hilada, te vas dando cuenta que todo va entrelazado. Sí. Y vuelves a retomar nombres, los mismos nombres, y vas de lo mismo, y llega, y encontramos en un juicio a un señor que yo diría que deberíamos darle el premio Nobel por la buena memoria que tenía. Porque yo que estoy en el rubro que tiene ese señor que declaró, yo hasta el día de hoy me pregunté por un caso, no tengo idea de quién me hablan, pero el señor tenía tan clarito, no sé qué cosa lo marcó tanto. Bueno, pero hay muchas cosas que pasaron en ese periodo y qué bueno que lo podamos contar en la parte de esta historia, porque siempre la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores. No, y entender también un poco cómo se ha ido conformando y tener presente también que muchas de estas tensiones, de estos resquemores o roces que se dan entre los sectores políticos que están actualmente a cargo de la municipalidad son cosas que vienen de hace mucho tiempo. Quizá era mucho, quizá en ese tiempo se notaba mucho más porque eran aquí, o sea, eran muy mínimos. Ahora que hay una variedad de errores, bastante de ser presidido uno del otro, pero que sin duda no teníamos. Mira, te diré que en aquella época nosotros no teníamos ningún televisor en Pichilemu porque con la teleserie que teníamos, ¿para qué? No, ¿y para qué íbamos a tener? Bueno, fue un hito, fue un hito porque recordemos que en el caso del juicio, si no recuerdo, fue uno de los juicios que se dio autorización para transmitimos. Sí, me acuerdo que se transmitió por la radio. Claro. Bueno, y este periodo 2004-2008 terminó con 7 alcaldes. O sea, seguimos después con otros más, pero en el periodo 2004-2008 hubo 7 alcaldes. O sea, en 4 años, 7. Sí. Tuvimos un poquito menos de un año por cada alcalde. Sí, pues sí. Como 2 alcaldes por año, no, pero se dio... ¿Como 4 años? ¿Somos 7? Sí, pues. Lo que pasa es que en el año 2007 al 2008 se dio, digamos, la fuga y el cambio ahí de peones. Pero mire, el periodo termina con el nombramiento del alcalde suplente Hernán Garrido. ¿Ya? Los concejales sabían que el señor Garrido tenía una audiencia de formalización el 30 de diciembre por cohecho. Aún así lo nombraron alcalde suplente, ¿ya? Y ese día, el 12 de noviembre del 2008, se dieron distintas protestas en la municipalidad que también varias personas van a recordar, que incluso terminó un comerciante detenido, ¿no?, en esa oportunidad. Sí, y bueno, gritaban textualmente: queremos a Marcelo Cabrera, no a otro alcalde. Pero ¿qué pasó? Hernán Garrido dijo a la prensa: Pichilemu sigue sumido en una seguidilla de escándalos gracias a don Marcelo Cabrera. Por favor. Ok. Pero si entiendo bien en la historia, está clarita de dónde comenzamos todo este tema. O sea, obviamente Marcelo Cabrera tuvo problemas, pero también estuvo parte de la historia, pero sabemos de dónde nace todo este conflicto, que no debería, si hubiésemos estado correctos, no hubiese surgido ninguno de estos 7, ninguna de estas otras cosas que tuvimos que pasar. Pero vamos a seguir con el octavo, con el noveno, con el décimo, con el undécimo. Todavía nos falta. Porque el 6 de diciembre del 2008 asume la alcaldía como subrogante Gustavo Parragués. Ya sabemos que Marcelo Cabrera había sido elegido, pero él no pudo asumir porque estaba impedido, inhabilitado por la fiscalía. Ya estaba acusado de este cargo de fraude al fisco. Sí, fraude al fisco. Y asumen los concejales Roberto Córdoba, Marta Ursúa, Juan Tobías Cornejo, Aldo Polanco y Viviana Parragués, además de Andrea Aranda, que es la esposa del exalcalde Jorge Vargas. ¿Ya? Y el 12 de diciembre, o sea, 6 días después, o sea, ya vamos con ahora vamos al noveno. Asume como alcalde suplente Roberto Córdoba Carreño. Ahí es el número 9, el alcalde número 9. El 9, sí. Entonces, él asume, él es militante del Partido Socialista, era en ese entonces militante del Partido Socialista, y aseguró en la prensa: tenemos una gran esperanza de que las cosas puedan cambiar para nuestra comuna. Rápidamente se empezaron a dar distintos casos de corrupción que venían desde antes, y tenemos el caso de, en enero del 2009,
que hubo pagos irregulares cercanos a los 4 millones por parte de un particular para asegurarse la concesión por 2 años del bosque municipal para funcionamiento de juegos mecánicos. Y aquí estuvo involucrado el que era el jefe de comunicaciones del municipio y encargado de la comisión de verano, Claudio López Romero, ¿ya? Personaje muy vinculado al señor Jorge Vargas. Y por razón de esto, él terminó siendo destituido y además se le detuvo el 9 de febrero por la Brigada de Delito Económico de la Policía de Investigaciones. Confesó, aunque había negado los temas en la prensa, en el Expreso de la Costa, no puede revisar el periódico de enero del 2009, y él dice que en esto lo involucró un amigo de años. Bueno, lo cierto es que la Fiscalía logró una condena para inhabilitarlo durante el periodo de su condena, 541 días, a ocupar cargos públicos. Y además, como les decía, fue destituido del cargo en el municipio. Esto, como les decía, viene de antes. O sea, no fue responsabilidad de la alcaldía de Córdoba, sino que se dio justamente en ese periodo. Se realizó la reapertura del centro cultural, se aprobaron los estatutos de la Corporación Cultural de Pichilemu, que no sabemos qué está, se realizó mejoramiento de calles, bueno, también se inauguró la remodelación de la Escuela de la Villa, también, que no está funcionando, y que contó con fondos del empresario Leonardo Farcas. El proceso de las boletas adulteradas, como le comentaba, seguía su curso, y el Tribunal Oral en lo Penal de Santa Cruz condenó a Marcelo Cabrera, el alcalde titular, que todavía no podía asumir, a 61 días de pena remitida y 7 años de inhabilidad para ocupar el cargo de concejal, ¿ya? Porque se comprobó que había presentado la rendición de cuentas con una boleta adulterada en octubre de 2007. Pero, ¿qué pasó? Que la sentencia del tribunal decía que lo condenaban a ocupar el cargo de concejal, no el de alcalde. Por lo tanto, no está impedido de ejercer el cargo de alcalde. Pero ¿qué pasó? Ante esta interpretación, el consejo, salvo el concejal Aldo Polanco, acudieron al Tribunal Electoral Regional pidiendo que se aclarara que está inhabilitado para ejercer cargos públicos en general. ¿Ya? El alcalde suplente de Córdoba dijo que tenemos la convicción de que el señor Cabrera, al ser condenado con una pena de crimen, ha perdido su calidad de ciudadano, causal suficiente que le impide ejercer el cargo de alcalde. Pero el abogado de Cabrera dijo: lo que cabe hacer acá es respetar lo que la comunidad decidió, y estos recursos que se presentan no sé qué pretenden. Bueno, así las cosas. Mientras esto se dilucida, el 18 de mayo asume, aquí está el número 10, Marcelo Cabrera, el alcalde titular. Vamos por el momento, ¿ya? Sí. Pero estamos frente a una alcaldía que no debió ser. Y es porque él legalmente no estaba habilitado para ejercer la alcaldía. ¿Ya? Si bien esto después, todos los actos que se dictaron durante el periodo del señor Cabrera fueron validados porque, bueno, por confianza de que él había estado ejerciendo el cargo legítimamente, pero verdaderamente no estaba habilitado para ejercer el cargo. Entonces, en la sesión del Consejo Municipal del 22 de mayo, él dice que quiere trabajar en equipo, como se venía haciendo, dejar atrás las diferencias para tomar decisiones en conjunto en beneficio de la comuna. Bueno, el 18 de junio del 2009, el Tribunal de Rancagua falló a favor del alcalde Cabrera, validó su derecho a ejercer el cargo y determinó que su inhabilitación solo aplicaba para el puesto de concejal, ¿ya? Pero, el concejal Córdoba, Andrea Aranda y Marta Ursúa, o sea, 3 de los 5 que se habían presentado originalmente, fueron al Tribunal Calificador de Elecciones para apelar este fallo, pidiendo que se le removiera del cargo de alcalde al señor Marcelo Cabrera. Y así lo falló el 17 de agosto del 2009 el Tribunal Calificador de Elecciones, por impedimento grave para ejercer el cargo por 7 años y un día, contado desde esa fecha en que adquirió el carácter de ejecutorial de sentencia judicial que lo condenó. O sea, como les decía, esta resolución implicaba que Cabrera había ejercido ilegalmente la alcaldía, generando un problema en el municipio sobre la validez de los actos realizados por este alcalde ilegítimo durante el tiempo que ocupó el cargo. Claro, todo lo que había aprobado él había firmado, él no estaría dentro de lo legal. Pero fue validado igualmente. Correcto. Sí. Podríamos volver a trabajar. Claro. Entonces, teníamos al alcalde 10, ahora nos vamos al alcalde 11. ¿Ya? 2009-2021. Claro. No, pero antes, o sea, durante algunos días volvió a tomar el cargo el señor Gustavo Parrey. Y el 1 de septiembre del 2009 el Consejo Municipal eligió por mayoría de votos como alcalde titular por el resto del periodo 2008-2012 a Roberto Córdoba Carreño. ¿Quién? Nombre reconocidísimo, porque recordemos
que también está ejerciendo como alcalde. Nos acercamos rápidamente, Irmita. Sí, oye, pero yo creo que pasamos rapidito. Yo creo que los malos tragos no nos vamos de poquito, lo pasamos todo de una. No, pero es que la idea es que los distintos radioescuchas puedan o comprar el libro o ir a verlo a la biblioteca. Obviamente, señores autoras, señora auditora, en lo que don Diego, que escribió este libro con investigación, buscar todos los antecedentes correspondientes, tener toda la documentación correspondiente para escribir este libro, sin duda alguna fue un atisbo de lo que usted puede encontrar totalmente clarito, desglosado ahí con todos los antecedentes del libro. Y tenemos mucho, Diego, claro que también nos indica dónde lo pueden adquirir todos nuestros auditores que quedaron ahí, pero no, pueden encontrar mucho más detalle ahí, las citas, están los documentos que ustedes pueden consultar directamente. No, uno no está inventando la rueda con esto, uno le da ahí la guía para que usted también no solo se informe o pretenda informarse con lo que uno escribe, sino que también puede acceder a los documentos y conocer más detalles. El libro lo pueden encontrar, dígame. Disculpe, lo otro que quede muy claro, donde digo que es escrito, de la investigación de los documentos, la historia, sí. ¿Ya? La relata, pero él no escribió la historia, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo se lo puede poner? No, pues señores, cada uno escribe su propia historia. Sí. Y usted se encargó en este caso de relatar. Correcto. Bueno, el libro lo pueden encontrar en Quileo, en Ortúzar, en los kioscos ahí de Don Huitoño y Don Pedro Huerta, en Ortúzar, y en Aníbal Pinto, en la tienda Cavite Home, o en internet, está en Mercado Libre, en Busca Libre, y en el sitio web colchagua.org. O bien se comunican conmigo ahí en redes sociales, también pueden encontrar. Solamente con el nombre, Historia de Pichilemu, lo googleas, se lo encuentra inmediatamente. Inmediatamente le va a salir ahí como adquirirla. Correcto, gracias. Sí. No, señalar que tenemos poquitas copias todavía nos quedan del libro, porque ya tenemos una nueva impresión que no tiene diferencias mayores, pero también está disponible. La portada tiene una pequeña diferencia, sí. Todo lo demás del contenido es lo más relevante, importante, está detalladamente en la Historia de Pichilemu. Gracias, don Diego. Gracias, Ermita, y un saludo a todos los auditores, que tengan un muy buen fin de semana. Así es, gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.